Bienvenidos a la librería María Mercedes Carranza del Fondo de Cultura Económica. Es para nosotros un orgullo, un placer contar esta tarde con el profesor Marcelo Berman y con el profesor Rodrigo Ubriz. Aires, 1958, es doctor en Sociología por la Universidad, profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia, CELIP, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Previamente se desempeñó como profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México del 2001 al 2012, donde fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y en el Departamento de Sociología de la Universidad de Oregón. Colaboró y coordinó diversos proyectos con el PNUD, el Banco Mundial, el BID y la Woodrow Wilson Center en Washington. Presentamos al profesor y doctor Rodrigo Uprimi Yepes, Bogotá, 13 de abril de 1959, doctor en Economía Política de la Universidad de Amiens Picard, Francia, con maestría en Sociología Jurídica de la Universidad de París II y en Socioeconomía del Desarrollo en la Universidad de París I. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde 1989. Los dejo con ustedes, con el profesor Rodrigo y con el profesor Marcelo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por venir. Gracias al Fondo de Cultura Económica por brindarnos el espacio. Lo vamos a hacer ahora. Yo voy a hablar 2 o 3 minutos acerca de cómo se gestó este libro y después le voy a dar la palabra a Rodrigo. Pero antes que nada, realmente quisiera agradecer a una serie de personas que son muy valiosas para mí y que me han ayudado aquí en Colombia a hacer algunas cosas. Algunas cosas están en el libro y otras no, pero sí, en primera medida a Rodrigo, agradecerle. Hace muchísimos años que no nos veíamos y accedió de inmediato. Realmente es para mí un orgullo tener los comentarios de Rodrigo a la obra. También a otras personas que lamentablemente no nos pudieron acompañar porque no están en Bogotá. Hay varios y no quisiera fallarles, pero Mauricio García Villegas es importante, y en especial quisiera agradecer a alguien que está por ahí atrás, que se llama Carolina Duque, compatriota de ustedes, que nos las hemos traído a Buenos Aires para trabajar en nuestro centro como investigadora, pero que también es artífice de este evento y de muchas otras cosas. Actualmente coordinadora de un proyecto sobre personas privadas de la libertad en Colombia. Estamos realizando una encuesta muy grande a nivel nacional y Carolina es parte de la coordinación, así que a todos muchas gracias. ¿Cómo nació este libro? Porque todos los libros tienen una historia y la mía arranca en el año 2001, cuando yo aterricé en México a trabajar en México y me di cuenta que no había datos para estudiar estos fenómenos. Cosa que más o menos es replicable en toda la región. Y bueno, empezamos a recolectar datos, básicamente, no necesariamente a analizar mucho, y con muchas de estas encuestas. Y después, en el año 2012, el PNUD nos contrató a mí y a otro equipo para hacer un informe que salió en el 2013. A mí me tocó la parte de construcción de datos, estadística, generación de información. Y recuerdo muy bien que los datos decían que a América Latina, en general la mayoría de los países de América Latina, no les iba tan mal. Nos va mal a todos, pero no tan mal respecto a periodos anteriores. Y estaba bajando la pobreza, estaba bajando la desigualdad, había crecimiento económico, no del mejor, pero bueno. Y cuando uno escucha esas 3 cosas, el delito debería bajar, pero estaba subiendo. Entonces digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, esa pregunta, la que va a guiar buena parte del trabajo, nació allí, mucho impulsado por
amigo que no veo hace mucho tiempo, también colombiano, Gómez Buendía, que me impulsó mucho a pensar una respuesta a este problema. Y bueno, el libro primero salió en inglés por la Universidad de Oxford, por la editorial de la Universidad de Oxford, que se llama More Money, More Crime, pero no sonaba bien en español. Entonces, y además, algunos años después actualicé un poco los datos, los que había, y traté de hacer un texto más legible para no tan académico, con algo menos de datos. No soy bueno para la escritura placentera, pero traté de hacer un libro menos pesado. Y este es el fruto de la obra, y después, en todo caso, voy a responder preguntas. De paso a Rodrigo, gracias. Lo que vamos a hacer, te voy a explicar lo que vamos a hacer. Rodrigo va a hacer un comentario crítico, y después me va a hacer preguntas. Voy a intentar responderlas, y después, si hay tiempo, dejamos un espacio para preguntas del público, que con mucho gusto atenderemos. Un temita adicional, que hasta me da vergüenza decirlo, pero lo tengo que decir. El libro físicamente no está todavía en Colombia. Salió en los primeros días de diciembre de mi bendito país, que tiene sus serios problemas, como ustedes sabrán, y en algún lugar de comercio exterior se atoró, y además está en camino ya. Hoy me han confirmado que en las primeras semanas de marzo va a estar. Por lo tanto, aquellas personas, yo traje algunas copias, tengo que ir a México, tengo que dar, ya están comprometidas. Está online, por Amazon, o hay libros, o hay distintas formas. Si quieren el texto y lo quieren adquirir, nos pueden dejar su dirección, email, y le avisamos para que no se tengan que venir cuando el libro está. Disculpen el problema. Lo pueden registrar con Carolina al final si les interesa, obviamente. Y después, cuando terminemos, los vamos a invitar ahí a tomar algo. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer al Fondo de Cultura y especialmente a Marcelo la oportunidad de hacer un comentario a este libro, que me parece un libro imprescindible para el debate de seguridad, violencia y crimen en América Latina. Y es un gusto, porque yo aprecio mucho no solo este libro de Marcelo, sino en general el trabajo de Marcelo. Yo quisiera comenzar también con una anécdota, porque creo que es significativa. Hace unos meses yo supe que Marcelo, yo había leído el artículo de análisis político que Marcelo publicó, donde hace como una gran síntesis del libro, y esto es un gran texto, es una gran idea. Y luego vi que había salido el libro, incluso alcancé a ver una presentación del libro en Buenos Aires, y yo dije, tengo que comprarlo. Y entonces me fui a la librería Lerner y pregunté, bueno, yo vengo con el libro de Marcelo Berman del negocio del crimen. Acaba de pasar lo de Ecuador, ¿no? Yo dije, este libro tiene que estar de primero, tiene que ser un bestseller. Y me dijeron, no está. Yo dije, ¿cómo así? Llamé al Fondo de Cultura, seguro tiene. Y me llamaron y dijeron, no, el Fondo de Cultura no tiene copias. Entonces yo dije, eso tiene que ser muy extraño, yo cómo voy a hacer para leer este libro. Y ahí fue cuando me avisaron que Marcelo quería que comentara el libro. Entonces yo le dije a Mauricio García, le dije, claro, así tengo oportunidad de leérmelo bien y que me den una copia. Y luego me dijeron, no, la copia no ha llegado. Entonces, yo quiero poner esta anécdota por dos razones. Primero, para mostrar el aprecio que tengo al trabajo de Marcelo, y porque creo que esta anécdota muestra una de las tesis centrales del libro. Es decir, si este libro de Marcelo es más valioso que 1 kilo de cocaína, pero si fuera 1 kilo de cocaína ya habría llegado a Colombia. Es decir, porque lo que muestra el libro es que América Latina está muy integrada en negocios ilícitos, en mercados ilícitos, pero seguimos muy separados en lo lícito, en lo político, y eso es lo que explica la expansión de los mercados ilícitos también. Entonces creo que esta anécdota tiene como esa utilidad. Lo que convinimos con Marcelo es que yo hago una presentación de unos 10-15 minutos, y yo quisiera hacer como 3 cosas. La primera, ir más allá de este libro, porque creo que en general los textos de Marcelo son muy valiosos.
Y eso lo hago pues para que compren otros libros de Marcelo aquí. Creo que aquí sí está el de narcotráfico y poder político, ese sí está. Sí. Es un gran texto. Lo segundo, ya centrarme en el libro, es decir, porque me parece un libro muy valioso, mirar sus tesis centrales y luego terminar con unas preguntas para la conversación. Entonces, ¿por qué creo que los trabajos de Marcelo? Con Marcelo nos conocimos hace muchos años. La última vez que nos vimos estábamos hablando en un evento en Salamanca, en donde cada uno de nosotros, a nosotros nos gustan los temas escabrosos, entonces él hablaba de narcotráfico, yo hablaba de homicidios, y desde ahí yo he leído varias cosas de Marcelo, y contrariamente a lo que él dijo, me parece que es un excelente pluma. Es decir, esa es la primera virtud de Marcelo, es un autor muy claro. Uno puede no estar de acuerdo o estar de acuerdo, pero lo que nadie puede decir es no entendí lo que Marcelo quería plantear. Tiene un lenguaje muy cuidadoso, muy claro analíticamente y que guía muy bien al lector. Eso creo que es una gran virtud en un campo como el de la criminología o el de la sociología, en donde a veces ser enredado y críptico y enigmático suena como un gran signo de inteligencia. No lo es, y creo que Marcelo muestra eso de gran medida. Lo segundo es la solidez de los datos. Este es un tema donde se especula mucho. Un ejemplo, el debate, no, al fiscal sí le ha ido muy bien, a Barbosa, mire las cifras. Y dice, ¿cuáles cifras? El fiscal, muéstreme alguna cifra. Y él hace, digamos, discusiones fantásticas sobre sus cifras, pero nunca le aclara a uno, mire, tengo esta cifra, la calculé así, esto significa esta cifra. Marcelo, ustedes no van a encontrar eso, ustedes lo que van a encontrar es, Marcelo dice, el crimen ha crecido, ¿cómo lo miro? Bueno, mire tasas de homicidio, compare América Latina con el resto del mundo, mire en criminalidad económica, entonces como no había mucho, entonces hizo todas esas encuestas de victimización que Marcelo ha liderado en América Latina. Bueno, la cárcel resocializa o no, ¿cómo sabemos eso? Bueno, hagan encuestas a personas privadas de la libertad, y eso lo ha hecho Marcelo, y eso lo encuentran ustedes en sus textos y en este libro en particular. Entonces, lo segundo es esa solidez empírica de sus afirmaciones muy cuidadosas. Lo tercero es la solidez teórica, es decir, eso se acompaña de un aparataje teórico en donde revisa las distintas teorías, las analiza, entonces de por qué ha crecido el crimen, entonces mira, bueno, esto podría uno mirarlo a partir de las teorías de las privaciones que generan crimen. No, parece que no, porque pues, las privaciones se han reducido por el crecimiento económico y la disminución de la pobreza en América Latina, eso como que no funciona. ¿Será que es por la teoría de las desigualdades? Sí, no, porque las desigualdades existían y no es que se hayan incrementado, sino se han reducido porque aumentó el crimen. Entonces tiene como ese cuidado teórico de dialogar con las teorías, de presentárselas, decir por qué no las acoge y a partir de eso construir un modelo teórico propio. Y lo último es la relevancia de los temas. Son temas centrales de América Latina, no solo estos, sino los anteriores. El libro sobre el narcotráfico, tiene otros libros sobre otros artículos y publicaciones sobre evasión fiscal, sobre confianza y derecho, y entonces eso hace que, digamos, sea como un autor, para mí un autor de referencia en sociología de la seguridad, del derecho y el crimen en América Latina. Eso en cuanto a Marcelo en general. Este texto en particular es como una novela policíaca, es decir, hay un enigma. El enigma es el que dijo Marcelo. O sea, ¿por qué en América Latina en los últimos 25 años, claro, no nos ha ido súper bien, pero comparado al resto de la historia de América Latina en el último siglo, 25 años, son años de democracia, con todas sus imperfecciones, pero salimos de las dictaduras, nos democratizamos. Son años de crecimiento económico fuerte, relativamente, con lo que era los años 80, que fue la gran crisis con excepción de Colombia. Son años de crecimiento económico fuerte por las commodities y todo esto. Son años en donde, a pesar del neoliberalismo en casi todos los países, Colombia es un poquito una excepción, la desigualdad se redujo con las transferencias condicionadas, la pobreza se redujo. Entonces uno dice, claro, conclusión, el crimen se redujo. No, aumentó, y no lo muestra, empíricamente no lo muestra. Mire las tasas de homicidio, mire robos de carros, mire encuestas de victimización, aumentó.
Entonces uno dice, no, pero es que aumentó en el mundo. No, no aumentó en el mundo. En Europa disminuyó, en Estados Unidos disminuyó, en Asia disminuyó, en muchas partes de África disminuyó, no en toda. ¿Por qué aumentó en América Latina? Entonces creo que es como, bueno, ¿dónde está el culpable? Ahí, que nada nos puede ayudar, pero ¿dónde está el culpable? ¿Dónde está el responsable de eso? Y a partir de ese enigma, Marcelo nos ofrece un modelo teórico súper interesante. Ese modelo teórico yo creo que tiene tiene muchos elementos, pero yo diría dos patas fundamentales. La idea del negocio del crimen, es decir, que lo que está dinamizando la violencia y el crimen es que hay economías criminales en donde se demandan bienes por los ciudadanos ordinarios que son proveídos por esas economías criminales que se han estructurado como un gran negocio, a veces transnacional, a veces local, y ese gran negocio es lo que alimenta, que proveen esos bienes, algunos ilícitos, en el caso clásico las drogas, pero otros son bienes lícitos proveídos por mercados ilícitos. En Colombia lo sabemos, en toda América Latina, las autopartes. Entonces se roban carros para desguazarlos y se venden, entonces son más baratos que los legales. Todo el mundo sabe que está comprando algo que probablemente proviene de un robo violento, pero es mucho más barato, entonces la gente lo compra. Lo mismo con celulares y lo mismo con otros bienes ilícitos, y entonces eso genera unos mercados, a veces unos mercados ilícitos, a veces muy estructurados, pero no es esa imagen del gran crimen organizado, de los grandes carteles que son los que generan la violencia. No, muchas veces la gran violencia está en las periferias, es decir, el que roba los carros para vendérselo, desguazarlo, ahí está la violencia a veces más fuerte. Entonces es como un primer concepto, la idea del crimen estructurado como un negocio y trata de dinamizar. Y el segundo es una tipología muy interesante, que es la tipología equilibrios de... Creo que es una idea súper interesante. La idea fuerte aquí es que no es lo mismo que haya una tasa de homicidio de 10, de 8 y que suba a 20 o a 25, no es algo lineal, sino que uno cambia de modelo. Es decir, uno pasa de un equilibrio en el sentido más económico del término, no es que sea bueno, sino que es algo que tiende a mantenerse, un equilibrio de bajo crimen, y uno puede saltar a equilibrios de alto crimen. Es decir, que la mayoría de las sociedades latinoamericanas, sería una tipología global, la mayoría de las sociedades latinoamericanas o viven en equilibrios de bajo crimen, cada vez quedan menos, pero bueno, estaría Uruguay, estaría Chile, estaría Argentina, hasta recientemente parecía estar Ecuador, parecía Costa Rica estar que se sale de ahí, y luego economías de alto crimen, que sería pues Colombia, llevamos 50, 40 años en economía de alto crimen, pero también México, Brasil, muchos de los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, y está el enigma de El Salvador. Y lo que es interesante es que ese es un equilibrio. Es decir, que cuando uno está en un equilibrio, son dinámicas distintas. Que cuando uno está en un equilibrio de bajo crimen, hay cosas que funcionan bien, pero que no funcionan para nada en un equilibrio de alto crimen. Por ejemplo, encarcelar más. Si uno encarcela más en un equilibrio de bajo crimen, es posible que eso reduzca la criminalidad. Pero en un equilibrio de alto crimen, lo que muestra Marcelo brillantemente es que el encarcelamiento masivo tiende a aumentar el crimen. No lo tiende ni siquiera a reducir, sino hay una correlación, demuestra una correlación positiva entre incrementos de encarcelamiento y, por ejemplo, aumento de homicidios. Colombia es una excepción en esta dinámica, pero en la mayoría de los países de América Latina, o de otros crímenes como robos de carros, etc. Entonces, esa distinción a mí me parece una distinción muy aguda, porque lleva a pensar algo que puede parecer una obviedad, pero que recetas o medidas que funcionan bien en un lado y que entonces se tienden a trasladar a otro contexto,
pueden funcionar desastrosamente en otro. Entonces, a partir de eso, Marcelo termina con unas no propuestas de política pública muy detalladas. En eso Marcelo es muy prudente, como muchos de nosotros acá, que haga esto, sino él es muy prudente, da unas pautas con unas ideas guías de cómo debía pensarse la política para enfrentar el crimen y la violencia. Son muy interesantes. Por ejemplo, que a veces lo más importante no es la policía y la justicia, que a veces uno puede reducir ciertas dimensiones de mercados ilícitos con otras medidas, medidas por ejemplo a veces de reducir impuestos que hacían que haya un gran diferencial entre el bien lícito y el bien ilícito, y puede uno de pronto reducir los diferenciales y reducir el tamaño de un mercado ilícito, o cosas de ese estilo. Entonces, por eso creo que es un libro extremadamente valioso para reflexionar sobre el tema del crimen y la seguridad en América Latina, y por eso me parece extremadamente valioso, y espero que lleguen a Colombia rápidamente. Con eso termino para hacerle unas preguntas a Marcelo y iniciar una conversación. Las preguntas son estas. La primera, las ausencias. En el libro, porque ocurren cosas después de que el libro llega a imprenta o Marcelo lo termina. Y creo que las dos ausencias obviamente son Ecuador y El Salvador. ¿Por qué Ecuador? Porque Ecuador pasa de aparentemente un equilibrio de bajo crimen a un equilibrio de alto crimen en los últimos 3-4 años. Yo creo que el libro de Marcelo permite explicarlo, pero sería como una pregunta como si tuvieras que meter. Él hace un capítulo súper interesante de la transición de a una economía, a un equilibrio de alto crimen en México. Hace como ese análisis, pero ¿cómo lo harías? Y el otro, el que nos traumatiza a los demócratas, que es El Salvador, que parecería lograr lo que Marcelo dice que es como muy difícil de lograr, que es aparentemente pasar de un equilibrio de alto crimen a uno de bajo crimen, aparentemente. Entonces, ¿cómo pensar esos dos casos? Esa es como una primera pregunta. Y la segunda, si te podías aventurar un poco más en lo de políticas, o sea, como dar algunos ejemplos de esas sugerencias de políticas que recomendarías. Y la tercera pregunta, porque ese es un tema muy fuerte en Colombia y tiene que ver con El Salvador, es si podías explicarle o contarles un poco mejor. Voy a pedir que me sintetices el libro en general, pero lo haces mejor que yo. No, es una descripción fantástica, muy puntual, muy precisa, yo diría, de mi trabajo. Y lo único que a veces el término equilibrio confunde y asusta y todo, entonces ahora ya llamo entornos de alta criminalidad y entornos de baja criminalidad, para que se dé una idea de esta diferenciación, y que creo también que es un poco la respuesta de por qué somos distintos a lo que está pasando en otros lugares del globo. Voy a intentar responder, porque todavía las cosas no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en Ecuador, no sabemos qué va a pasar en El Salvador. Pero tengo reflexiones. El libro explicaría muy bien Ecuador. O sea, esta lógica de un país que tenía un equilibrio de baja, un entorno de baja criminalidad relativa, tenía tasas de homicidio. Nosotros medimos, para los que no saben, las tasas de homicidio como el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? No sé exactamente ahora Colombia por dónde está, creo que por 20, ¿no? 23, 24, es altísima. Tomen en cuenta que la Organización Mundial de la Salud dice que una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes ya es epidémica. Ya estamos en una epidemia de homicidios. Ustedes la multiplicaron
acá se llaman, pero la han logrado bajar en algún momento. Ese es otro comentario interesante. Yo en el libro digo que es muy difícil bajar de un entorno de alta criminalidad a uno de baja criminalidad, porque aún en casos donde hay una drástica reducción, rara vez baja por abajo de 10. O sea, rara vez llega al entorno de baja criminalidad. Y el caso de Colombia es muy claro. Nosotros tuvieron tasas siderales de homicidios, lamentablemente los han controlado, pero de todas maneras no logran perforar el 10, digamos, ¿no? Que sería ya un país con criminalidad razonable, no razonable, pero bueno. Un fenómeno, para expandir un poco la respuesta y a propósito de esto, explicar Ecuador o tratar de dar alguna pauta para lo que está pasando en Ecuador, es que cuando los países tienen un entorno de baja criminalidad, el tema es que un entorno de baja criminalidad, en el entorno de baja criminalidad pasan cosas, pero hay una capacidad disuasiva por parte de las autoridades del Estado o distintos gobiernos locales que inhiben o que hacen más probable hace más probable que una persona que comete un delito sea detectado y perseguido. El problema de los entornos de alta criminalidad, lo estoy resumiendo muy rápido, el problema de los entornos de alta criminalidad es que las tasas de impunidad son altísimas. Y son altísimas por muchas razones, pero entre las principales razones es que es muy difícil para un sistema de justicia penal procesar tantos casos. Es extremadamente difícil. Esto ya nos va a permitir pensar en El Salvador, que eliminaron el sistema de justicia penal para resolver el problema. Pero El Salvador llegó enseguida. En Ecuador lo que pasó es que se impulsa, hay un impulso de un negocio criminal, aparentemente, hay que recolectar mejor información, pero hay un negocio criminal en expansión, precisamente fomentado por carteles mexicanos, por desviación de la droga hacia Ecuador y por un proceso de encarcelamiento masivo que dio lugar, y malas políticas penitenciarias, que dio lugar a la formación de muchos grupos. El problema cuando hay muchos grupos criminales que rivalizan por el mismo negocio, produce una expansión del delito. ¿Okay? Claramente lo que pasó en México desde el principio del siglo hasta más o menos el 2015, 2016, es que hubo rivalidad entre los grandes carteles por el control de la frontera, que es el gran negocio del narcotráfico, y por lo tanto esas bandas peleaban con resultados sangrientos, muy altos. Pero cuando hay monopolio de la actividad criminal controlada por un solo grupo, no hay tanta violencia. Ustedes piensen que en Brasil, recién les comentaba el general, en Brasil el primer comando de la capital, que es la gran banda de Brasil, que opera en Sao Paulo. Sao Paulo no tiene tremendamente altas tasas de criminalidad, normalmente está alrededor del 10. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque el que impone el control en las periferias es el primer comando de la capital, y no hay rivalidad. La distribución de la droga, el control del tráfico, etcétera, lo maneja una organización jerárquica centralizada. En Ecuador no hay nada de eso. O sea, se pelean por pocas cosas en términos relativos, nada que ver con las rentabilidades del primer comando de la capital o las rentabilidades de los grandes carteles mexicanos. En realidad se pelean por poco, pero no hay un control uniforme, y las cárceles han potenciado esto. Después, si quieren, respondo al tema de las cárceles. Las cárceles potencian el crimen en general. Entonces, un crecimiento de la oportunidad, el crimen, hay una oportunidad de negocios que es aprovechadísimos. Son muy rápidos, hay unas tablas ahí, yo demuestro. Por ejemplo, México triplicó su tasa de homicidio en 4 años. Pasó de 7 a 21 en 4 años.
desde el 2008 al 2011. El Río de Janeiro tuvo en los años 80 la misma historia. Hay muestro muchos ejemplos y creo que Colombia, que siempre tuvo tasas de homicidios bastante altas, fines de los años 80 y principios de los años 90 también, no recuerdo el número, pero seguro que se duplicó, si no más. En cambio, y pasan a entornos de alta criminalidad donde ya es muy difícil, así como suben en 4 años, es muy difícil que bajen en 4 años, prácticamente difícil. Y ahí viene el desafío de El Salvador. Es un tema, porque es indudable que se han violado flagrantemente todo tipo de derechos humanos. Yo no creo que en países con sociedades civiles más fuertes como la de Colombia o en mi país, Argentina, algo así se pueda ejecutar, siquiera aunque haya gente que piense, que sueñe que hay que hacer eso. No, es imposible ejecutarlo, porque han desaparecido el sistema de justicia penal. Existe formalmente, pero no lo han eliminado básicamente. Y más allá de las violaciones flagrantes a los derechos y garantías de las personas, yo creo que no está dicha la última palabra. Lo que se ha hecho o lo que se está haciendo, yo no sé cuál es el plan de Bukele de ahora en adelante, pero hasta ahora fue masivamente encarcelar a toda persona que tenía un tatuaje, ¿verdad? O más o menos así. Pero sin medir las consecuencias de mediano y largo plazo. Y eso habrá que ver, no minatamos. Es un ejemplo que nada tiene que ver con la criminalidad, por ahora. En El Salvador hay 6 millones y medio de personas, de las cuales 105.000 están presas en cárceles difíciles. 105.000, normalmente las cárceles, el 95% de las personas que están en las cárceles son hombres, menos de un 5% mujeres. O sea que prácticamente 100.000 personas, 100.000 varones están presos. Ustedes calculen que la mayoría de la gente que está presa tiene entre 16 y 30 años. O sea, en plena edad reproductiva, en plena edad de parejas, esto va a generar si no se resuelve rápido, va a generar un desbalance demográfico de gran impacto. O sea, porque 1 de cada 4 mujeres no va a poder tener pareja si es relación de hombre-mujer, ¿verdad? Estamos hablando. Muchos de los hijos, muchísimos de los hijos van a crecer sin padres. ¿Okay? Sin una figura masculina en condiciones de marginalidad. Esto es un cóctel explosivo. No sabemos qué puede llegar a pasar, lo pueden manejar, a lo mejor se va a ir, a lo mejor tiene una agenda distinta. Después también el costo. Un país de 6 millones y medio de personas tiene que costear con PBI relativamente chico, no lo recuerdo, ¿no? Pero no es un PBI muy grande, tiene que costear 105.000 personas en la casa. Como no les pueden proveer comida, a mucha gente, la mitad de los que no están en cárceles de altísima seguridad, recurren a las familias, para que las familias lo sostengan. Eso pasa en toda América Latina. Tienen que dar comida, medicamentos, etcétera, cuando pueden entrar a esa cárcel. Esto genera una corrupción fenomenal, genera problemas muy grandes que yo no sé en cuánto se puede sostener esto. Lo que es innegable es que bajó la criminalidad, pero la situación era horrorosa hace 4 o 5 años atrás, con tasas de homicidio 60, 80, 100 por cada 100.000 habitantes. El negocio de la extorsión estaba controlado por las maras y había otros apoyos al narcotráfico, no era tan importante, pero sí todo el negocio de la extorsión, la gente vivía con mucho miedo. Es verdad eso también. Y la contundencia con la que gana Bukele en las elecciones pasadas tiene que ver con esto que la gente vive más tranquila ahora. Y eso es innegable. Y es un problema, es un desafío conceptual para nosotros de decir por qué no hay que hacer eso, ¿verdad? Y que llegue a la mayoría de la población, que algunos de ellos se entusiasman con que hay que replicar el modelo en toda América Latina.
Mi trabajo, para terminar con esta pregunta, mi trabajo diría que sí funcionó la estrategia de overwhelming force, o sea, esta cosa de masiva, cosa que también ocurrió en Colombia, pero no logró perforar el 10, digamos, el 10 por cada 100.000 habitantes, pero sí logró bajar significativamente la tasa de homicidio. Sí lo ha hecho, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años, o qué va a pasar dentro de 10 años, porque va a haber un resentimiento total de los sectores. Y esto me da pie a contestar el tema de la cárcel. Finalmente, el 99% de la gente sale de la presos, privados de la libertad, salen de la cárcel. Y hay que ver en qué condiciones y qué se hace para atender ese público. En América Latina hay cerca de 2 millones de personas detrás de las rejas. Aquí está Manuel Iturralde, que es un especialista en temas carcelarios en Colombia, podrá atestiguar mejor, pero la mayoría de la gente entra y sale, no es que están 40, 50 años, hay de esos también, pero entra y sale. La mayoría de la gente sale de las cárceles. Y muchísimos de ellos salen en edad, nosotros llamamos edad criminógena, o sea, entre los 16 y 30 años, y salen mejor preparados, con redes, con vinculaciones, etcétera, etcétera, con el agravante. O sea, se van a revincular con el delito la mayoría de ellos, pero con el agravante, que acá es lo que analizo en el libro bastante, que la cárcel no resolvió el problema del delito. ¿Por qué no lo resuelve? Primero, porque se encarcela generalmente al último eslabón de la cadena. ¿Okay? El ladrón de autos, el ladrón de los celulares, en fin, el dealer de la esquina que vende droga, se encarcela al último eslabón. ¿Qué pasa con el negocio? ¿Se detiene? No, ¿cómo se va a detener? Se va uno y hay 10 listos para tomar ese lugar, porque las rentabilidades del negocio lo permiten, o son una opción de trabajo y una opción de vida también, pero no podríamos entrar en todos estos aspectos. Están un poco en él. Entonces, se encarcela el último eslabón de la cadena, se lo pone atrás de las rejas, el negocio, la venta de droga acá en la esquina sigue, o el robo de autos sigue, porque hay una demanda por esos productos, lícitos o ilícitos. Entonces, no se elimina el negocio del crimen, pero se va creciendo la tasa de encarcelamiento. Y es lo que tenemos ahora en América Latina, en todos los países de América Latina, es un crecimiento de la tasa de encarcelamiento sin tener un efecto muy importante en el delito. Ahí donde hay bajas tasas de criminalidad, los entornos de baja criminalidad, hay cárceles un poco mejores, con mayores recursos, no con tasas siderales de encarcelamiento, y de alguna manera algunos que salen no se revinculan con el delito. Pero en general el problema yo creo que es una bomba de tiempo en América Latina, lo digo con pesar. El tema carcelario, nosotros decimos en Argentina, nos va a pasar facturas. O sea, vamos a tener, en mi forma de ver, vamos a tener problemas porque tampoco estamos invirtiendo algo en la etapa post-penitenciaria. O sea, nosotros como sociedad, obviamente, le abrimos la puerta y decimos, bueno, terminó tu periodo de condena, salen a los días, vuelven a cometer delitos. Y no hay agencias que acompañen este proceso, que es el más crítico, de 6 meses a 1 año posterior a la cárcel. No hay programas efectivos. Mi respuesta a esto, con esto termino, mi respuesta a esto es porque a la gente lo que demanda la sociedad en general es poner gente detrás de la reja sin preocuparse de 5 años o lo que va a pasar en 5 o 10 años. Y a los políticos obviamente les conviene ser duro con el crimen porque eso paga, políticamente paga, y es un hecho en la realidad, no en Colombia, todos los países de la región. ¿Me quedó algo? La pregunta
de ministra del qué hacer. Entonces, sí, porque ahí tú das como 14 pautas. Sí, sí. Y eres muy prudente en no ir más lejos, Sí. pero es como la pregunta que uno tiene la angustia. Sobre todo que tu gran recomendación es no permitan pasar de un entorno de baja criminalidad a uno de alta, porque si no ya están jodidos, pero los que están jodidos, ¿qué hacemos? Bueno, hay que tenerlo en mente, ¿no? Tratar de no pasar, y lo digo más por mi país, por Uruguay, por Chile, que están teniendo empates de mayor criminalidad, y después, bueno, la evidencia lo indica, es muy difícil bajar. Son 2 pasos para adelante, 1 para atrás, decía, ¿no? Habrá que hacer muchas cosas. Yo lo primero que voy a decir es que no hay bala de plata. No hay una política o 5 políticas que resuelvan. Yo voy a seguir en el lado de la pauta porque por eso me dediqué a la academia y no me dediqué a la política. Entonces no tendría que dar recetas de cómo funcionan las cosas, pero voy a tratar de dar algunas pautas más concretas. La primera pauta es que si es que mi tesis es correcta, lo que hay que atacar es el negocio criminal, no al último eslabón de la cadena. No digo que hay que permitir un homicidio, ni por supuesto en la cárcel tiene que estar, a los homicidios hay que ponerlos tras las rejas, a los violadores, a los defraudadores de fe pública también. O sea, las cárceles tienen un rol y es importante, pero lo importante no es eliminar al último eslabón de la cadena, sacarlos del ámbito social. Sí, eso habrá que hacerlo en algunos casos, en otros no, pero lo que hay que hacer es que hay que atacar el negocio criminal. Y como viste algún ejemplo, hay que ser muy creativos en reducir el negocio criminal. Por ejemplo, las reducciones impositivas o para reducir el diferencial de precios entre un producto legal y un producto de proveniencia ilícita. Si me va a costar el doble una caja de cambio de un auto, siempre doy este ejemplo, probablemente yo pregunto cuánto sale una caja de cambio de autos, me van a decir X. Yo no voy a preguntar la proveniencia de dónde viene ni nada, la coloco y tal. Pero si la diferencia entre comprarla en la concesionaria de automóviles oficial y esa de 20%, 10%, etcétera, entonces los incentivos van a ser, bueno, lo voy a comprar en un lugar respetable, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de ideas tienen que proliferar por todos lados. Pero la idea básica es que lo que hay que atacar hay que entender bien cuál es el negocio, la coordinación entre diferentes unidades y actuar sobre el negocio. Ustedes, por ejemplo, tienen un problema bastante importante de minería ilegal, ¿verdad? En Colombia. La minería ilegal empieza por la ilegalidad de gente generalmente con pocos recursos, etcétera, etcétera, que va a extraer y se lo vende al distribuidor, el distribuidor, el acopiador se organiza y después esto va escalando y se convierte, ese oro, esa planta se convierte perfectamente legal a los pocos días. Pero hay alguien o algunos o varios grupos arriba que son los que disfrutan realmente con todo el negocio. Bueno, hay que entender el negocio, hay que entender los nudos críticos de cada uno de los negocios y actuar sobre esos nudos críticos. Es decir, en el campo de la droga es un problema adicional porque la droga en general en la mayoría de los países de América Latina nunca se transforma en legalmente aceptable, entonces siempre es ilícita. Pero si hay que atacar sobre la droga, sí es medio fútil trabajar sobre el dealer de la esquina. Realmente, pero las organizaciones ya son muy poderosas, es muy difícil actuar sobre organizaciones ya poderosas con muchos recursos. Entonces, bueno, ahí llama la atención. ¿Qué vamos a hacer?
El problema de la droga no lo vamos a terminar, lo puedo reafirmar, creo que ustedes están de acuerdo, a pura bayoneta no lo vamos a terminar. Mientras haya una demanda sostenida por un consumo ilícito, el mercado va a surgir. Pero tenemos que saber qué hacemos con ese mercado y hasta dónde lo toleramos, hasta dónde no lo toleramos. Es un tema muy difícil porque legalizar, nadie va a querer legalizar. Pero hay, por eso es el dilema, ¿no? Y es un dilema que venimos arrastrando hace 3 o 4 décadas, que no le encontramos la vuelta, como decimos argentinos. Yo diría que la pauta más importante es la violencia. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo hacemos para reducir la violencia y atacar los focos que producen violencia. El Estado debe estar muy activo, cualquiera de los estados debe estar muy activos ahí donde hay efectivamente violencia. Como ven, no doy ninguna receta específica porque no la tengo y porque yo no, o sea, hay algunos ejemplos que podemos tomar, pero en realidad me parece que es importante conceptualmente entender hacia dónde vamos. O sea, si vamos a seguir haciendo los trabajos de los fiscales que entran en escena cuando ya se cometió el delito, en realidad si no tenemos agencias de inteligencia que se metan y que entiendan la lógica de la actividad delictiva y dónde están esos nudos críticos y cómo operar sobre esos nudos críticos y no permitir la expansión. El negocio criminal es tan grande que realmente en muchos lugares, ustedes ya lo saben, en muchos lugares el que manda es el crimen, no es el Estado. Entonces, ¿hasta dónde podemos permitir eso? Bueno, en la medida en que tengan el poder económico que van generando, lo van a seguir ejerciendo de esa manera, ¿no? Una cartel, una gran organización con muchos recursos va a utilizar todos los mecanismos para seguir obteniendo más recursos y más recursos. Entonces, lo que hay que tratar hay que dejar bien en claro, y esto se ha hecho en Europa Occidental, se ha hecho muy claro, es que no se permite la violencia, o no se tolera la violencia y no se toleran grandes negocios criminales. Porque esos son los dos grandes factores que promueven estos entornos de la criminalidad. No sé si esto es claro.